Hola, muy buenas tardes a todos los asistentes a este seminario de inscripciones para la convocatoria del Ministerio del Trabajo. Este proceso de selección que actualmente adelanta la Comisión Nacional del Servicio Civil y del cual nos encontramos a la espera de que se defina una nueva fecha de inscripciones. Recordemos que en días pasados la Comisión Nacional del Servicio Civil, si bien sí había establecido ya un periodo de inscripciones definido, se suspendieron debido a una orden judicial, pero esperamos que esto se revierta prontamente y la comisión defina una nueva fecha de inscripciones, tal como sucede comúnmente en los concursos de méritos, en los que vemos que son, digamos, atacados, por así decirlo, controvertidos por medio de acciones judiciales en sus diversas etapas, pero aún así logran salir adelante, pues prevalece ese deber de las entidades del Estado de nombrar a los empleos de carrera a través de concurso de méritos. Es el deber máximo, el deber supremo, desde el punto de vista de las reglas y principios constitucionales. El día de hoy nos vamos a enfocar en la convocatoria para el Ministerio del Trabajo, este proceso de selección que, como les decía, está próximo a inscripciones, y vamos a abordar los siguientes puntos que esperamos les sea de gran utilidad para ustedes como concursantes, para desde el mismo momento de las inscripciones planificar una adecuada participación en la totalidad del concurso, porque precisamente desde las inscripciones es que se perfila mi participación en un concurso público de méritos, desde las diversas etapas, pero también con miras al final a alcanzar el primer lugar en la lista de elegibles. Vamos a desarrollar a continuación el siguiente orden. En primer lugar, vamos a mencionar cuáles son los empleos ofertados en esta convocatoria del Ministerio del Trabajo, las fases de esta convocatoria, Ministerio de Trabajo, las formalidades a tener en cuenta durante las inscripciones. Este es el núcleo de lo que vamos a abordar el día de hoy, que sepamos como concursantes cómo perfilar adecuadamente nuestro proceso de inscripciones. Resaltaremos algunos errores que se deben evitar, que se debe evitar en relación a la acreditación de la experiencia. Mencionaremos las reglas de la prueba de valoración de antecedentes. También haremos algunas recomendaciones sobre cómo optimizar la hoja de vida desde el momento de las inscripciones, y vamos a ver cuáles son las pruebas que se aplicarán y cómo prepararse para el concurso de méritos. Ese es, digamos, que lo que vamos a abordar a continuación. Vamos a empezar entonces con los empleos que se ofertarán en esta convocatoria para el Ministerio del Trabajo, haciendo una salvedad de que lo que vamos a abordar a continuación, las reglas que vamos a describir a continuación, están todas ubicadas, las podemos encontrar en los actos administrativos de convocatoria, fueron ya divulgadas por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil, no son un secreto, ¿cierto? Simplemente las vamos a presentar en un lenguaje quizá un poco más accesible, en un lenguaje más común, de una forma más resumida, de tal forma que contemos con las herramientas para concursar adecuadamente, para concursar con una mayor proyección de éxito en las inscripciones y también, por supuesto, durante las pruebas, que es el momento más importante de todo proceso de selección. Vamos entonces a comenzar con los empleos que serán ofertados en la convocatoria. Antes de continuar, yo les quiero hacer una invitación muy importante, y es que visiten nuestro sitio web. Allí encontrarán pues nuestra oferta educativa, pero específicamente si ustedes quieren conocer las reglas básicas de esta convocatoria, los invitamos a descargar nuestra cartilla técnica para el Ministerio del Trabajo. En esa cartilla técnica van a encontrar las reglas más importantes de este proceso de selección, y por esta vía también van a recibir información, es decir, una vez descarguen la cartilla, van a poder recibir información de actualidad sobre la convocatoria, es decir, van a recibir información sobre el día a día de la convocatoria, van a recibir información sobre las distintas noticias que vaya divulgando la Comisión Nacional del Servicio Civil, ejemplos de preguntas, entre otra información de relevancia. Allí entonces yo voy a descargar la cartilla. Esta es una cartilla que hemos construido. Aquí ya descargó, les voy a compartir brevemente y para que continuemos con la presentación. En esta cartilla ustedes van a encontrar la información básica del concurso de méritos, los cargos que serán ofertados, las fases del concurso,
la metodología de evaluación. Es una cartilla básica de participación en esta convocatoria del Ministerio del Trabajo que les permite a ustedes también obtener información sobre cómo se debe acreditar la formación académica, cómo se debe acreditar la experiencia, entre otros elementos que les van a ser útiles para tener un desempeño exitoso en este proceso de selección. Y como les mencionaba, por esta vía también podrán estar actualizados sobre las noticias que van surgiendo en relación a la convocatoria del Ministerio del Trabajo. Allí les dejamos entonces esta invitación. Vamos a comenzar entonces con los empleos que serán ofertados en esta convocatoria para el Ministerio de Trabajo. En total son 1.300 empleos distribuidos de la siguiente forma. En el nivel asesor hay algunos empleos que serán ofertados, en total 12 vacantes. En el nivel profesional es el grueso de la convocatoria, 953 empleos, 59 en el nivel técnico, 276 en el nivel asistencial. Esto es la totalidad de empleos ofertados, pero allí ya vamos a ver unos segmentos. Encontramos que 390 empleos serán ofertados en la modalidad de ascenso. Allí solo podrán postularse los mismos empleados de carrera de la entidad a cargos en la modalidad de ascenso. Solamente es un concurso cerrado, previsto exclusivamente para los empleados con derechos de carrera del Ministerio de Trabajo. 910 empleos serán ofertados en la modalidad de concurso abierto, 649 en el nivel profesional, 20 en el nivel técnico y 235 en el nivel asistencial. Y de esos 1.300 empleos que mencionábamos hace un momento, que es la totalidad de empleos que serán ofertados, encontramos 36 empleos en el nivel profesional que no requieren experiencia, 21 que corresponden al nivel técnico que tampoco, y 169 empleos en el nivel asistencial que no requieren experiencia. Esto digamos que es a partir de recientes cambios normativos en los cuales se ha impulsado el acceso al empleo público de los ciudadanos que recién egresan de sus carreras profesionales o de sus carreras técnicas o recién finalizan el bachillerato para que puedan acceder a la función pública aún sin contar experiencia. Por ello, en cada concurso de méritos se prevé un segmento de empleos que no exigen experiencia. Vamos a ver cuáles son las fases de este proceso de selección. Es muy importante conocer este paso a paso, ya que se desarrolla como una secuencia temporal. Primero se agota una fase y a continuación se pasa a la siguiente fase. Primero se desarrollan las inscripciones en ascenso, luego en la modalidad de concurso abierto. Esto es así porque para un empleo en la modalidad de ascenso deben postularse un número igual de vacantes o un número igual de empleados de carrera al número de vacantes. Es decir, si un empleo en ascenso tiene 5 vacantes y se postulan solamente 4 empleados de carrera, ese empleo se declarará desierto y pasará a ofertarse en la modalidad de concurso abierto. Esta es la razón por la cual primero se desarrollan las inscripciones en una modalidad y luego en otra. Una vez agotadas las inscripciones, comienza la verificación de requisitos mínimos, que es una fase que desarrolla la universidad que se contrate para operar este proceso de selección, aún pendiente de seleccionarte por parte de la CNSC. En esta verificación de requisitos mínimos se revisan los documentos que ustedes como concursantes aportan durante las inscripciones, con miras a decidir si cumplen o no con los requisitos mínimos del empleo. Por esta razón, si no cumplen con los requisitos mínimos, salen del concurso de méritos y no van a tener la posibilidad de aplicar las pruebas escritas. Si se determina que cumplen con los requisitos mínimos, van a ser convocados a la aplicación de pruebas escritas, que es el momento más importante de todo concurso. Realmente nos postulamos a un concurso de méritos para ser evaluados a través de una serie de pruebas, específicamente, o el momento más importante, son las pruebas escritas, que son las que mayor peso porcentual tienen. Podemos salir entonces en la verificación de requisitos mínimos si no somos acuciosos, si no somos diligentes durante la inscripción, y eso es lo que debemos observar en este momento, inscribirnos adecuadamente a uno de los empleos ofertados en esta convocatoria
Y precisamente este es el objeto de este seminario del día de hoy. Les recordamos dejar sus preguntas a través del chat que encuentran en la parte derecha de su pantalla, y si están, digamos, participando de esta conferencia en diferido, también dejar sus preguntas a través del chat en la zona de comentarios para que nosotros podamos tener, digamos, esta conexión con ustedes, esta retroalimentación de estos espacios que son muy importantes para nosotros. Una vez agotada la fase de verificación de requisitos mínimos, viene a continuación las pruebas escritas, una prueba de competencias funcionales y otra prueba de competencias comportamentales, que se suman a una prueba de valoración de antecedentes que integran el 100% de las pruebas que se aplicarán en esa convocatoria Ministerio del Trabajo. Desde ya entonces vamos allí aclarando aspectos básicos de las, digamos, del concurso, y es cuáles pruebas se aplicarán. Por regla general, 3 pruebas. A continuación, ya la comisión expedirá una lista de elegibles, y con esta lista de elegibles se deberá nombrar a quien ocupe la primera posición en periodo de prueba y a las siguientes posiciones según el número de empleos vacantes ofertados. Si, por ejemplo, un empleo tiene 5 vacantes, pues se nombra a los 5 primeros, y la lista de elegibles quedará con una vigencia de 2 años para su posterior uso por parte de la entidad. Superado el periodo de prueba, se inscribe en el registro de carrera a ese elegible que ha superado el periodo de prueba, y a continuación contará con plenos derechos de carrera administrativa. Esta es la estructura de la convocatoria para el Ministerio del Trabajo, el paso a paso. Eso tarda aproximadamente, en el mejor de los casos, un año desde que se abren inscripciones hasta que se expiden listas de elegibles, aunque la comisión viene haciendo un trabajo, digamos que más rápido en la gestión de los concursos públicos de méritos, pero digamos que ese es el tiempo que razonablemente nosotros podemos esperar que se tarde entre las inscripciones y la expedición de listas de elegibles, que es en últimas del concurso de méritos, el grueso del concurso de méritos, más o menos un año largo, ¿cierto? Es lo que podemos esperar en cuanto a los tiempos. De todas maneras, es un proceso que yo debo tener una estrategia de mediano, de largo alcance, ¿cierto? Con las inscripciones no se agota mi participación, sino que por el contrario empieza, y a partir de allí yo debo ya planificar mi preparación para las pruebas escritas, pero esto será algo de lo cual hablemos en un momento. Aquí reiteramos cuáles son las pruebas y su peso porcentual. Es evidente que la prueba de competencias funcionales es la más importante de este proceso de selección por su peso porcentual y porque es eliminatoria. Ya vamos a ver de qué se trata esta prueba. Digamos que lo más importante del día de hoy es conocer cuáles son las reglas básicas de las inscripciones y cómo optimizar nuestra hoja de vida para esta fase, pero también es importante conocer lo básico de este concurso de méritos, y lo básico son las pruebas que se aplicarán. Hablamos entonces de una prueba de competencias funcionales, una prueba de competencias comportamentales, 2 pruebas escritas que se aplican ambas un día domingo en una misma jornada. Mm, Esta prueba de competencias comportamentales es clasificatoria con un peso porcentual del 20%, y finalmente se aplicará una prueba de valoración de antecedentes en la cual se nos asignará una puntuación a nuestra experiencia y formación académica que exceda los requisitos mínimos del empleo al cual nos postulamos, de conformidad con los certificados que aportamos durante la fase de inscripciones. Allí las 3 pruebas entonces que se aplicarán en ese concurso de méritos, convocatoria Ministerio del Trabajo. Vamos a hacer una salvedad. Aquí Luna nos pregunta que si con posterioridad al cierre de inscripciones se podrán actualizar documentos, y eso es un asunto, digamos, que es básico en todo concurso público de méritos, y es que una vez se cierran las inscripciones, no se pueden actualizar documentos o información, y por eso es tan importante, ¿cierto? No se pueden actualizar documentos ni siquiera para la verificación de requisitos mínimos, pero tampoco para esta prueba de valoración de antecedentes. Concursamos a partir de los documentos que aportamos durante las inscripciones. Hablando de la prueba de valoración de antecedentes, debemos aclarar que en los empleos en los cuales no exigen experiencia,
no se aplicará esta prueba de valoración de antecedentes. Esto implica que no se valorará especialmente la experiencia adicional o la formación académica adicional. Quienes se postulen a cargos sin experiencia concursan en igualdad de condiciones que quienes tengan experiencia o no, ¿cierto? Quien se postule a estos cargos sin experiencia concursará en igualdad de condiciones con quien tenga una maestría, un doctorado, 20 años de experiencia, en igualdad de condiciones en el sentido que la posición en la lista de elegibles o el resultado en el concurso lo decidirá el resultado en las dos pruebas escritas, ya que se recompone el peso porcentual de las pruebas y se asigna una puntuación mayor a competencias funcionales y competencias comportamentales para conformar ese 100%. Vamos a ver las formalidades que debemos tener en cuenta durante las inscripciones. Tenemos que ya está divulgada la oferta pública de empleos de carrera, es decir, los empleos ya están divulgados en el SIMO y nosotros debemos consultar cuál es el empleo de nuestro interés. Esta es la gran tarea que tenemos durante las inscripciones o una de las grandes tareas que tenemos durante las inscripciones. En el SIMO vamos a trabajar con este ejemplo el día de hoy. Es un empleo de inspector de trabajo y seguridad social, nivel profesional, grado 14. Tiene una asignación salarial de 4.900.000 pesos aproximadamente, allí redondeando, 4.983.000, casi 5 millones de pesos. O sea que para el año 2024 esto ya superó los 5 millones de pesos para este empleo, porque lo publicado obedece a la vigencia salarial del 2023. 456 empleos ofertados, por eso escogimos este ejemplo. Es un empleo ofertado en la modalidad de concurso abierto y allí me dicen cuál es el propósito de este empleo. Por el momento lo vamos a dejar allí. Me dicen los requisitos mínimos, que son estudios en la modalidad de educación formal, es decir, un título profesional. Como es un cargo del nivel profesional, debo aportar un título profesional y un título de especialización. Adicionalmente, debo demostrar 13 meses de experiencia profesional relacionada. Allí tenemos entonces estudios y experiencia. Este empleo contempla una alternativa bajo la cual yo puedo presentar no una especialización, sino en vez de ello 24 meses de experiencia profesional relacionada adicionales. Por eso allí tenemos en vez de 13 meses, 37 meses, y esto es supliendo esa especialización con experiencia adicional. Me da la posibilidad este empleo. Allí tengo yo entonces los requisitos mínimos de este empleo que está divulgado en el SIMO para esa convocatoria del Ministerio del Trabajo. Para yo postularme a este empleo durante las inscripciones, debo aportar certificados de educación formal y experiencia. Ya lo vimos allí. Educación formal, ¿qué es? Título profesional y especialización. Puede que el empleo no me pida especialización. Por ejemplo, si yo optara por la alternativa, no tengo que aportar especialización, pero en todo caso, en educación formal, debo aportar obligatoriamente el título profesional. Sí o sí. Y adicionalmente, experiencia, que en este caso me están pidiendo experiencia profesional relacionada. Este es un tipo de experiencia que es calificada para poder yo cumplir con esos requisitos mínimos del empleo. Miren que allí ya vamos viendo elementos importantes y cuáles son los requisitos mínimos del empleo. Educación formal y experiencia, salvo que el empleo no exija experiencia, pero por regla general los empleos exigen experiencia, salvo algunas excepciones. Ya vimos que hay algunas excepciones de empleos que no exigen experiencia. En todo caso, siempre debo aportar un título de educación formal, que en el nivel asistencial podrá ser incluso el bachillerato, en el nivel técnico un título de tecnólogo o técnico, y en el nivel profesional un título profesional obligatoriamente. Allí tenemos entonces los elementos de los empleos que encontramos ofertados en el SIMO. Siempre debo acreditar educación formal y experiencia. Eso es claro. También debo acreditar educación para el trabajo, educación informal y experiencia adicional. Asimismo,
educación formal adicional que me van a permitir un puntaje adicional en la prueba de valoración de antecedentes. Yo debo diferenciar entre lo que yo tengo obligación de aportar para el cumplimiento de requisitos mínimos de aquello que puedo aportar porque me va a generar un puntaje adicional en la prueba de valoración de antecedentes. No se preocupen que estos componentes que estamos viendo allí, estos ítems de educación para el trabajo, de educación formal, de experiencia profesional relacionada, todos estos definiciones las vamos a ver en un momento. Para resumir, ¿qué documentos debo aportar yo durante la fase de inscripciones? Educación formal para el requisito mínimo y experiencia para el requisito mínimo, obligatoriamente. Educación informal, educación para el trabajo y el desarrollo humano y también educación formal, experiencia adicionales para la prueba de valoración de antecedentes, que me van a dar un puntaje adicional en la prueba de valoración de antecedentes. Tengamos en cuenta que en los concursos de méritos, a través de esa prueba de valoración de antecedentes que veíamos hace un momento, volvamos sobre la distribución porcentual, a través de esta prueba de valoración de antecedentes me van a premiar mi experiencia y mi formación académica previas. Me van a dar un puntaje por eso por esa trayectoria laboral, por esa trayectoria académica, por los grados que he adquirido, por las especializaciones, etcétera, con ciertas reglas que vamos a ver en un momento. En eso consiste precisamente la prueba de valoración de antecedentes. Por eso yo voy a aportar algunos certificados, algunos documentos que van a permitirme superar los requisitos mínimos del empleo y me van a otorgar un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Vamos a, digamos, a analizar cada uno de estos elementos, cómo se deben probar en un concurso público de méritos. En primer lugar, la educación formal. Cuando vemos el cargo que tomamos como ejemplo de inspector de trabajo, observamos que me exige dos elementos de educación formal: título profesional y especialización. Yo debo analizar qué me está solicitando el empleo de educación formal. Siempre en el nivel profesional me van a pedir un título profesional. Esto es un requisito que no puede, digamos, inobservarse. Adicionalmente, me pueden solicitar una especialización, como en este caso. Yo debo entonces cumplir con ese requisito mínimo obligatoriamente. En el nivel técnico me pueden pedir un título técnico, un título tecnológico. En el nivel asistencial me pueden pedir también un título técnico, un título de bachiller, entre otros. Allí tenemos entonces cómo se acredita esa educación formal. Es, digamos que lo más sencillo para aprobar en un concurso de méritos, porque simplemente basta con aportar una copia del diploma, ¿cierto? Una copia del acta de grado, un certificado de la institución sobre el título otorgado, incluso una copia de la tarjeta profesional. Los títulos en el exterior, y aquí surgen muchas preguntas, ¿debo aportarlos cuando es para el cumplimiento de requisitos mínimos o más bien los puedo aportar simplemente con la traducción oficial y la apostilla? Traducción obviamente en caso de que estén en inglés o en otro idioma diferente al español. Debo aportarlos en estos casos con la apostilla y la traducción oficial. Dentro de los 2 años siguientes a la posesión, debo, muy importante, presentar la convalidación por parte del Ministerio de Educación Nacional, pero yo puedo postularme al concurso sin la necesidad de convalidar el título, con el compromiso de que lo debo convalidar o lo debo presentar ya convalidado dentro de los 2 años siguientes a que me posesione de este empleo. Esa es la regla que aplica para los títulos en el exterior, con la salvedad que no necesariamente me van a generar un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes, ya que hay digamos que la Comisión Nacional del Servicio Civil allí estipuló una regla, y es que los títulos en el exterior, para poder ser tenidos en cuenta como requisito mínimo, no requieren de convalidación, pero para ser tenidos en cuenta en la prueba de valoración de antecedentes sí requieren convalidación. Esa es una regla que estableció la comisión, aunque hago la salvedad, es una regla del 2024 que no debe aplicarse a la convocatoria del Ministerio del Trabajo. Entonces, los títulos en el exterior deben otorgar un puntaje
en la prueba de valoración de antecedentes, así no estén convalidados. De esta forma yo demuestro la educación formal a través de el diploma de bachiller, a través del acta de grado de tecnólogo o del título o del diploma del acta de grado de profesional, de especialista, etcétera. Esa es la forma en la que yo acredito la educación formal. Vamos a ver cómo acredito la experiencia. El empleo que hemos observado exige 13 meses de experiencia profesional relacionada. Vamos entonces a ver allí algunos elementos. Cantidad y calidad. 13 meses de experiencia. La experiencia no es cualquier tipo de experiencia. Es experiencia profesional y además debe ser relacionada con las funciones del empleo. Paréntesis. ¿Cuáles tipos de experiencia exigen los empleos de carrera? Ya vimos que este empleo exige experiencia profesional relacionada, pero ¿cuáles tipos de experiencia exigen, digamos, en general, los empleos de carrera del Estado? En los niveles técnico y asistencial, encontramos experiencia laboral, es la experiencia más básica y quizá la que está destinada para empleos con funciones más básicas, con empleos de personas que están empezando su trayectoria laboral o con empleos, digamos, que no exigen conocimientos en técnicos o tecnológicos, sino que simplemente son empleos destinados a desarrollar oficios, por ejemplo. En este caso, la experiencia laboral es experiencia para cualquier empleo. Es decir, que si un empleo me exige experiencia laboral, yo puedo demostrar experiencia en cualquier cosa, digamos, en cualquier o a partir de cualquier vinculación laboral. La experiencia relacionada, que solamente aplica para los niveles técnico y asistencial, ya es una experiencia más exigente, porque yo debo demostrar que he desempeñado funciones similares a ese empleo para el cual me estoy postulando, obligatoriamente. Ya en el nivel profesional yo encuentro experiencia profesional, que es experiencia a partir de la obtención del título profesional y en funciones propias de la profesión, en un empleo, digamos, de la profesión, en desarrollo de la profesión. No puede ser que yo tenga el título profesional, pero esté desempeñando un empleo, digamos, técnico, porque en ese caso no se tratará de experiencia profesional. Y la experiencia profesional relacionada es la más exigente, es experiencia que se genera a partir del título profesional y que además tiene una relación con las funciones del empleo al cual yo me estoy postulando. Veíamos que este empleo que estamos analizando exige experiencia profesional relacionada. ¿Cuántas funciones deben coincidir dentro de un certificado para que se hable de experiencia profesional relacionada? Según la doctrina de la comisión, basta con que una función coincida con, digamos, el empleo al cual yo me estoy postulando para poder hablarse de experiencia profesional relacionada. En un momento lo vamos a ver con un ejemplo. ¿Cómo acredito yo la experiencia? Y aquí es donde más cometemos errores y donde menos debemos cometer errores, porque en los concursos de méritos de la comisión, lo que más se valora es la experiencia. A lo que más se le asigna puntaje es a la experiencia adicional. Siempre debo procurar acreditar bien la experiencia. Los certificados de experiencia, ¿qué deben contener? Cuando es experiencia laboral, nombre o razón social de la empresa, cargos desempeñados y sus fechas, relación de las funciones desempeñadas por cada cargo, fecha de ingreso y retiro, diferenciando las fechas de vinculación a cada cargo. Toda esta información debe estar en el certificado. Es muy importante porque si yo, por ejemplo, dejo de relacionar las funciones, no van a poder determinar si mi experiencia es relacionada o no. Adicionalmente, yo podría acreditar no solamente experiencia laboral, sino experiencia a través de prestación de servicios. Allí el certificado debe contener básicamente la misma información que acabo de mencionar, pero digamos bajo la naturaleza de un certificado o de una vinculación de prestación de servicios. Yo allí debo aportar una certificación de que efectivamente ese contrato se ejecutó con las actividades desarrolladas y las fechas de ejecución.
debo evitar aportar solamente una copia del contrato, ya que eso no va a ser válido. A lo que voy es que igual es válida la experiencia por prestación de servicios eh, a través de una certificación que expide el contratante. Tiene la misma validez y se le da el mismo tratamiento que la experiencia derivada de un contrato laboral. También puedo acreditar experiencia independiente o para entidades ya liquidadas, y para esos efectos la certificación la voy a expedir yo mismo, la voy a firmar yo mismo, indicando los requisitos que se indican para el certificado laboral. Es decir, voy a insinuar, voy a mencionar que me desempeñé como empleado independiente, que desempeñé el cargo de abogado, por ejemplo, en mi caso, que es mi profesión, las funciones que desempeñé, es decir, representación judicial, asesoría, entre otras, y las fechas de ingreso y retiro. Si es actualmente, debo decir que he desempeñado ese cargo desde una fecha determinada hasta la fecha, es decir, hasta la actualidad, y esa sería la fecha de ingreso y retiro. Allí tenemos entonces cómo se acredita la experiencia. Vamos a ver en un momento algunos ejemplos de cómo no se debe acreditar la experiencia, porque es donde más cometemos errores. Ya mencionamos entonces cómo acreditamos nosotros la educación formal, cómo acreditamos la experiencia, y vamos a mencionar ahora cómo acreditamos la educación para el trabajo y el desarrollo humano, que es una modalidad de educación que me va a generar a mí un puntaje adicional en la prueba de valoración de antecedentes. Esta modalidad de educación, desde ya aclaramos, no es muy común en el nivel profesional. Los certificados de educación para el trabajo deben contener nombre de la entidad, nombre del evento y contenido de formación, fechas de realización e intensidad horaria. Básicamente esto debe contener el certificado de educación, que debe ser relacionado con las funciones del empleo. Se trata de educación que es relacionada. Yo no debo presentar un curso de cocina, por ejemplo, para un empleo de carrera administrativa, porque no se relaciona con las funciones, salvo que sí se relacionen, pero digamos que se debe relacionar lo que yo estoy postulando como estudios con las funciones del empleo. Y finalmente, en educación informal, básicamente los mismos elementos: intensidad horaria, institución, evento de formación, fechas de realización. Los certificados de educación informal deben ser de más de 8 horas, individualmente considerados, y deben haberse cursado dentro de los 10 años anteriores al cierre de inscripciones. Esa es una obligación, una necesidad. Entonces, allí tenemos los requisitos para acreditar experiencia, educación formal, educación informal y educación para el trabajo y el desarrollo humano, que son los 4 ítems que yo debo acreditar durante las inscripciones. 2 por obligación y otros dos que son optativos, que son potestativos si yo quiero obtener un puntaje adicional en la prueba de valoración de antecedentes. Errores que debemos evitar con la experiencia, que es donde más nos equivocamos. Error número 1, actualmente. Este error, digamos que a la gente le cuesta entender por qué allí hay un error, y es un error simplemente de la certificación, que a veces puede generar que perdamos toda nuestra experiencia. Es un error que es bastante triste. Este certificado dice lo siguiente: que esta persona se ha desempeñado mm, entre, para esta empresa, entre el 15 de mayo del 2012 hasta la fecha, y actualmente desempeña el siguiente cargo, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Que no se indica claramente cuáles son las fechas y las funciones de cada cargo. Pareciese como si ha desempeñado varios cargos dentro de la entidad, pero no se puede determinar cuáles son las funciones que ha desempeñado y si ha desempeñado otros cargos, en qué fechas. Es decir, este tipo de certificaciones son conflictivas. Vamos a ver: actualmente desempeñando el cargo de profesional financiero con las siguientes funciones. Con este certificado yo solamente puedo saber que en la fecha de expedición de este certificado esta persona desempeñaba estas funciones, pero no sé las funciones que desempeñó en el pasado, porque en los concursos de méritos se trata de demostrar, y en este caso hay que demostrar la experiencia. Y dada la construcción gramatical de este certificado, yo solamente observo allí
que al momento de expedición del certificado se desempeñaba esta persona como profesional financiero con las funciones que allí se estipulan, pero me queda la duda, me queda la incertidumbre de cuáles son las funciones que se desempeñaron hacia atrás. Este certificado lo invalidarían en un concurso de méritos. Si esa es mi situación, voy a procurar corregirlo. Error número 2. Sin funciones o actividades desempeñadas. Esto no es tan importante cuando me solicitan experiencia laboral, pero cuando me solicitan experiencia relacionada, profesional, profesional relacionada, los certificados deben contener las funciones desempeñadas, es un requisito indispensable y si no, se invalida la experiencia. No detallar las fechas. Por ejemplo, en este certificado se dice que esta persona laboró para la empresa desempeñando el cargo de profesional financiero desde el 2012, finalizando su vinculación en abril del 2024. Allí yo no voy a perder toda la experiencia, pero por ejemplo, desde el año 2012 me van a tomar el 31 de diciembre del 2012 hasta el 1 de abril del 2024 y esto por favorabilidad. No pueden tomar, por ejemplo, el 1 de enero del 2012, ya que no se tendría certeza si trabajé en esa fecha. De lo único que se tiene certeza es que trabajé el 31 de diciembre del 2012. De lo único que se tiene certeza es que trabajé el 1 de abril del 2024 y esas serían las fechas que se tomarían. Puedo perder allí unos meses valiosos de experiencia. En la experiencia independiente, cuando yo certifico mi propia experiencia, este es un certificado de experiencia independiente, allí esa persona dice que según la norma vigente, declaro que me he desempeñado como asesora financiera desde el 15 de mayo del 2012 hasta la fecha con una dedicación de tiempo parcial. El tiempo parcial no es una jornada de dedicación. Debe insinuar, debe mencionar expresamente que se trata de una jornada de tiempo completo o en su defecto las horas destinadas a la actividad para poder que el certificado sea válido. Ojo allí con los certificados de experiencia independiente. Un error muy común, aportar copia del contrato. Miren, un contrato, simplemente yo desempeñé las actividades de ese contrato, pero aporto copia del contrato. No es válido. Acuérdense que en los concursos de mérito se trata de demostrar, de evidenciar, de probar una experiencia. En este caso, la experiencia no se está probando. Simplemente se está probando la firma del contrato. Yo firmé un contrato. Yo puedo tener un contrato a 20 años, pero al día siguiente lo modifico y lo cancelo de mutuo acuerdo. No ejecuté ningún contrato. No hay ninguna experiencia. Por eso la copia del contrato no es válida. ¿Listo? Allí tenemos entonces prueba de valoración de antecedentes. Vamos a ir a cuáles son las características de esta prueba. Mencionamos que es una prueba en la cual me van a asignar una calificación a la hoja de vida, específicamente a la experiencia y a la educación adicionales al requisito mínimo. Esta prueba no se aplicará a los empleos que no exigen experiencia. Es una prueba que vale el 20% y que se aplica al final del concurso a partir de los certificados que aporté exclusivamente durante las inscripciones. Allí tenemos entonces cuáles son las características de la prueba. Es una prueba que si se quiere podemos decir hace las veces de desempate. Cuando estamos concursando, encontramos que venimos muy parejos con los resultados de las pruebas escritas, pero con la prueba de valoración de antecedentes se ven las diferencias. Por eso es tan importante seleccionar un empleo para el cual yo obtenga al menos un resultado en esta prueba. Ya vamos a ver cuál es un resultado, digamos, que me va a permitir a mí ser competitivo. ¿Qué me dice a mí el anexo técnico de la convocatoria sobre esta prueba? Que se aplica con el fin de valorar la educación y experiencia acreditadas por el aspirante, adicionales a los requisitos mínimos exigidos para el empleo a proveer. Se aplicará únicamente a los aspirantes que hayan superado la prueba eliminatoria, que es la prueba de competencias funcionales. Para efectos de esta prueba, en la valoración de la educación se tendrá en cuenta los factores de educación formal, educación para el trabajo y el desarrollo humano y educación informal, en las condiciones que a continuación se definen en este anexo, que vamos a ver a continuación.
Para valorar la experiencia se tendrá en cuenta los factores de experiencia laboral, experiencia relacionada, experiencia profesional relacionada y como se especifica más adelante. Precisamente lo que vamos a ver a continuación. Esta información la tomamos del anexo técnico de la convocatoria del Ministerio del Trabajo. La encontrarán también, por supuesto, en nuestra cartilla técnica para la convocatoria del Ministerio del Trabajo. ¿Qué se puntúa dentro de esta prueba? Vamos a recordar. Dentro de esta prueba se puntúan los siguientes elementos y aquí ya vamos nosotros a recibir información de qué es lo que me va a generar a mí un plus dentro del concurso de méritos, que me va a generar a mí un puntaje adicional. De 0 a 100 se califica esta prueba. Puedo obtener hasta 15 puntos por experiencia profesional relacionada, 40 puntos por experiencia profesional, 25 puntos por educación formal, 5 puntos por educación informal, 10 puntos por educación para el trabajo y el desarrollo humano en certificaciones de formación académica, 5 puntos por educación para el trabajo y el desarrollo humano por certificaciones de formación laboral. Esto es para los empleos, digamos que están dentro del nivel profesional. Los empleos de los niveles técnico y asistencial ya encontraré que tienen otro tipo de exigencias, otro tipo digamos que asignan un puntaje distinto a cada ítem, ¿cierto? Pero digamos que son los ítems que generan puntaje en la prueba de valoración de antecedentes para el nivel profesional. Luego, miremos que me van a otorgar a mí una experiencia por educación formal adicional. Entonces, la educación formal se puntúa de acuerdo a lo que se estipula en el anexo técnico de la convocatoria. Me van a otorgar a mí en el nivel profesional por cada título profesional adicional, es decir, tengo que tener 2 títulos profesionales, me van a otorgar por uno de ellos 15 puntos. Por cada especialización adicional, 10 puntos y así sucesivamente. En la educación informal, a partir de los cursos que sean de más de 8 horas, me van a otorgar a mí un puntaje que va entre 0 y 5 puntos, otorgan pocos puntos los certificados de educación informal. Allí yo voy a poder obtener un puntaje sumando las horas de los cursos, ¿cierto? Sumando las horas de los cursos, yo voy a, digamos, a ingresar o a analizar el puntaje que obtendría. Por ejemplo, si mis cursos suman 80 horas, yo voy a obtener un puntaje de 2.5 y esto va a ir acumulándose en la prueba de valoración de antecedentes. También por cada certificación en educación para el trabajo y el desarrollo humano me van a otorgar un puntaje específico, ¿cierto? Allí entonces yo por un curso me van a otorgar 5 puntos, por 2 cursos 10 puntos y por 3 cursos 15 puntos. En este caso sería, digamos que por un curso en una modalidad 5 puntos, por 2 cursos en otra modalidad hasta 10 puntos. Lo cierto es que pocas personas tienen diversas certificaciones en educación para el trabajo y el desarrollo humano. Es muy difícil que en el nivel profesional se acredite este tipo de formación, por lo cual yo no me voy a sentir mal si no tengo estos 15 puntos de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Y finalmente, la experiencia se califica de acuerdo a ciertas instrucciones que trae el anexo técnico de la convocatoria. Allí digamos que dejamos esta información para que ustedes la consulten. También está en nuestra cartilla técnica que les mostrábamos hace un momento. Estas son las reglas de valoración, de calificación de la prueba de valoración de antecedentes. Ahora vamos a ver cómo se califica esta prueba. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a retomar el cargo que hemos observado hasta el momento de inspector del trabajo. Vamos a tener en cuenta que es un empleo que tiene como propósito ejecutar acciones de inspección, vigilancia y control en materia de empleo, trabajo y seguridad social en pensiones y riesgos laborales, incluyendo el desarrollo de conciliaciones extrajudiciales, laboral en derecho, está allí redactado con un error, dentro del territorio de su jurisdicción con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y convencionales en el sector privado y sobre los derechos colectivos y riesgos laborales del sector público. Tenemos unos requisitos de estudio que ya mencionamos, ahora los vamos a volver a mencionar. Tenemos esta persona que se va a postular a este empleo a partir de un título de administración de empresas,
tenemos que es uno de los títulos que permite la convocatoria. Allí está estudio, título profesional en administración. Allí ya está administración dentro de ese núcleo básico, administración de empresas, está dentro del núcleo básico de administración. Tenemos que esta persona acredita un título de especialista en seguridad y salud en el trabajo. Y tenemos que tiene la siguiente experiencia para esta empresa en el cargo de profesional de talento humano desde el 1 de enero del 2012 hasta el 31 del 2024, desempeñando las siguientes funciones. Y allí se mencionan unas funciones relacionadas con talento humano, una fecha de expedición, una persona que firma y suscribe el certificado. Este es un certificado plenamente válido. También esta persona presenta el curso en Administración de Recursos Humanos, el curso en Fundamentos Básicos para la Elaboración de Nómina y Prestaciones Sociales. Son cursos de más de 40 horas, que fueron tomados en el 2017, ambos, por lo cual son válidos para efectos de esta convocatoria. Allí entonces yo primero, estos son los certificados que esta persona va a presentar al concurso de méritos. Voy a hacerlo primero y es una verificación de requisitos mínimos, una lista de chequeo. Título profesional, ¿cumple o no cumplo? Sí. Administración de empresas. Título de posgrado, ¿cumple o no cumple? Especialización en seguridad y salud en el trabajo. Sí se cumple. Es un título de especialista que es relacionado con las funciones del empleo. Lo vamos, digamos, a dejar allí. Nos vamos a quedar con esta afirmación. El título es relacionado por el propósito, por las funciones del empleo, el título sería relacionado. Yo debo hacer un análisis de mi caso de si el título de especialización es relacionado o no con las funciones del empleo. Adicionalmente, se me exige 13 meses de experiencia profesional relacionada. Esta persona presenta un certificado con 12 años y 4 meses de experiencia profesional relacionada, por lo cual efectivamente cumple con los requisitos mínimos del empleo. Cumple con el título profesional, cumple con el título de especialización, cumple con la experiencia profesional relacionada. Perfecto. Hasta ahí, esta persona va con un desempeño exitoso en el concurso de méritos y será apto para presentar las pruebas escritas. Vamos a ver que nosotros acabamos de decir que esa experiencia es profesional relacionada. ¿Por qué? Recordemos que el empleo nos exige experiencia profesional relacionada. ¿Cómo determino yo si mi experiencia es relacionada con las funciones del empleo? Basta con que una función coincida. Allí, por ejemplo, del certificado vamos a resaltar la función de gestionar la vinculación del personal de la compañía según las necesidades manifestadas por cada dependencia. Esta es una función. Allí tiene un error de redacción, pero con eso nos da una idea. Gestionar la vinculación del personal de la compañía debe tener obvias funciones o obvios conocimientos de derecho laboral para poder desempeñar esta función. Allí también tiene otras funciones relacionadas con la gestión de personal, asesorar las dependencias ante incumplimiento del reglamento interno de trabajo, elaborar en conjunto con la oficina de asesoría jurídica el contrato de cada uno de los empleados de la compañía. Es decir, son funciones de gestión del talento humano de una empresa privada. Yo me voy a quedar con esta función. Este cargo tiene muchas funciones de inspector de trabajo, muchas funciones, pero yo voy a resaltar esta: atender a los ciudadanos brindándoles orientación laboral. Es decir, allí hay una, digamos, una relación directa entre lo que se hizo y lo que se pretende hacer en este empleo de carrera administrativa, ya que esta función está conectada. Es decir, en ambos casos yo debo evidenciar conocimientos sólidos en derecho laboral básico, vinculación de trabajadores, por ejemplo. Entonces allí hay una función que está conectada, que es relacionada, que es similar. Escogí esta, pero podrían ser muchas para este caso en particular. El ejercicio lo hago para que ustedes lo repliquen, es decir, que al menos una función sea similar a las del empleo al cual ustedes se van a postular. Quizá allí podríamos buscar funciones que son más, que son más relacionadas para este caso en particular, pero este es el ejercicio que ustedes van a desarrollar individualmente a la hora de postularse a un empleo de carrera para determinar si cumplen con los requisitos mínimos. Ahora, nosotros vamos a ver si cumplimos también o cuánto obtendríamos de puntaje en la prueba de valoración de antecedentes.
En este caso vamos a hacer el ejercicio con los certificados que acabamos de ver a partir de las reglas de la prueba de valoración de antecedentes. Vamos a ver entonces que esta persona, al postularse a este empleo de inspector de trabajo, obtendría el siguiente puntaje. Por el título de administración no obtendría ningún puntaje. ¿Por qué no obtendría ningún puntaje? Porque acordemos o recordemos que en esta prueba se asigna un puntaje a lo que excede los requisitos mínimos del empleo, no a aquellos elementos con los cuales se cumple con los requisitos mínimos. Por eso el título profesional y el título de especialización no generan puntaje porque se cumple el requisito mínimo con ellos. Los cursos de educación informal los sumamos y me van a generar un puntaje de 2.5 de 5 puntos posibles. Es decir, 40 horas de un curso, 40 horas del otro, dan 80. Cuando lo paso a la tabla del anexo técnico de la convocatoria, me va a dar 2.5 puntos de 100 que tiene esa prueba de valoración de antecedentes total, ¿cierto? Digamos que de 0 a 100 es lo que yo puedo sacar. Y ya voy a valorar la experiencia. Recordemos que esta persona tiene 12 años y 4 meses de experiencia profesional relacionada en un solo certificado. De allí tomamos 13 meses de experiencia, que es el requisito mínimo, y lo que sobre le vamos a asignar una puntuación como experiencia profesional relacionada y como experiencia profesional. Por esos, digamos, por 720 días, por 24 meses, me van a dar 40 puntos en experiencia profesional relacionada y de ahí me restan aún unos años de experiencia que me van a ser tenidos en cuenta como experiencia profesional. Con ello, esta persona alcanzaría, digamos, el puntaje máximo en experiencia, que en este caso sería de 40 y de 15. En este caso me van a dar 15 puntos por experiencia profesional relacionada y 40 por experiencia profesional. Este es el puntaje que me darían allí para hacer, digamos, una precisión. Es decir, yo puedo tener hasta 55 puntos de experiencia en la prueba de valoración de antecedentes, en este caso 15 de experiencia profesional relacionada y 40 de experiencia profesional. Allí ya tendría entonces yo cuál sería el puntaje que yo obtendría. Esta persona en educación formal no presentó ningún título adicional, no obtendría puntaje. En educación informal obtendría 2.5 y no presentó certificados de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Tendría 57.5 de 100 puntos posibles. 0 por educación formal, 2.5 por educación informal, 0 por educación para el trabajo y el desarrollo humano. No me tengo que preocupar allí por eso porque realmente en el nivel profesional es difícil presentar este tipo de estudios. Allí la educación está trocada porque realmente esta persona obtendría 15 puntos por educación, la experiencia, 15 puntos por experiencia profesional relacionada y 40 puntos por experiencia profesional. Digamos que allí hay una imprecisión, pero el resultado es el mismo. Esta persona obtendría 57.5 de 100 puntos posibles. Es un buen puntaje, no es un puntaje bajo. Yo debo procurar estar en el margen entre los 25 y los 75 puntos de ser posible. Este es un rango muy amplio, pero realmente es difícil obtener un puntaje alto en la prueba de valoración de antecedentes. ¿Es posible mejorar este puntaje? Sí, pero apuntando a un empleo de menor grado salarial, que no resulta tan divertido como cierto, como que en este caso no resultaría necesario. Por ejemplo, veíamos que el empleo al cual hemos analizado hasta el momento tiene una asignación salarial de casi 5 millones de pesos, mientras que este son 3.887.000. Es decir, más de 1 millón de pesos menos, y estoy hablando de cifras porque realmente esa va a ser la cuestión que yo voy a tener en cuenta para tomar una decisión entre uno u otro empleo. También hay otras afinidades allí, pero digamos que la asignación salarial es el factor más importante que yo voy a tener en cuenta para postularme a un empleo o a otro. En este caso, si yo me postulo a este empleo que exige más experiencia, pero no exige título de especialización, pues podría obtener un mayor puntaje en la prueba de valoración de antecedentes porque me van a asignar 10 puntos a la especialización. Es decir, voy a obtener 67.5 de 100 posibles.
Pero en este caso, yo no lo vería conveniente, ya que la diferencia va a ser mínima, y si yo le apunto a un resultado significativo en las pruebas escritas, voy a poder suplir estos 10 puntos menos y voy a poder gozar de un salario, digamos, que más atractivo para mí, ¿cierto? Este es el análisis que ustedes deben hacer al postularse a un empleo durante las inscripciones. ¿Cuál es el empleo que más me conviene más de acuerdo a la hoja de vida? ¿Con cuál tengo un mejor desempeño en esa prueba de valoración de antecedentes? Obviamente, y de forma previa, de forma inicial, ¿cumplo o no cumplo con los requisitos mínimos de ese empleo? Ese es el análisis que yo debo hacer de cara o desde las inscripciones, porque yo planifico mi concurso de méritos desde las inscripciones. Brevemente, el objetivo del seminario del día de hoy, de este espacio, de esta charla, era profundizar cuáles son las reglas más importantes de las inscripciones. Eso era nuestro interés para estos efectos. Ya hemos abordado una gran parte de eso, de las inscripciones, de cómo optimizar nuestra hoja de vida, de cómo acreditar correctamente la formación académica, la experiencia, entre otros elementos que acabamos de mencionar. Vamos a mencionar brevemente las pruebas que serán aplicadas, porque en últimas es lo más importante de este concurso de méritos, y desde que yo formalizo la inscripción, debo comenzar con la preparación para el concurso de méritos. Ya cuento con información para preparar las pruebas escritas, entonces, primero que todo, debo conocer es cuáles son esas pruebas y cuál es su metodología. Vamos a ver que tenemos dos pruebas, funcionales, comportamentales. La primera de ellas, la más importante, la segunda es una prueba complementaria, o una prueba, pues digamos, si se quiere, que también es importante, pero tiene un peso porcentual menor. ¿Cuántas preguntas tienen las pruebas? Aproximadamente mínimo 100 preguntas y un máximo podría ser 150 ítems en total. Yo me debo preparar para resolver esos 150 ítems en unas 4 horas un día domingo. Eso es importante, ya que yo no solamente debo preparar los conocimientos, sino la concentración, el descanso previo a las pruebas, la capacidad de resolver preguntas de este tipo en volumen, etcétera. Entonces, vamos aproximándonos a lo que son las pruebas. Metodología. En este punto podemos afirmar que la Comisión Nacional del Servicio Civil usa una metodología uniforme, que es una metodología de juicio situacional. En esta metodología, a mí me van a presentar una pluralidad de preguntas que se van a derivar de un caso hipotético. Aquí simplemente vamos a ver la forma y en un momento vamos a ver un par de ejemplos. Aquí me traen una situación, caso hipotético. Entonces, un trabajador adscrito a una empresa industrial y comercial del Estado, del orden departamental, presenta una queja ante el comité de convivencia de la entidad, afirmando que viene siendo víctima de acoso laboral, y allí se complementan los hechos. A partir de este caso hipotético, yo debo resolver 3 preguntas en este caso. Cada pregunta está construida bajo el modelo de selección múltiple con única respuesta. Solamente una opción es correcta, las demás son distractores. Esta pregunta se deriva del caso que acabamos de ver hace un momento, es decir, están complementados. Adicionalmente, de ese caso inicial, yo debo resolver las preguntas 2 y las preguntas 3. Básicamente, a esto se refiere la metodología de juicio situacional. Aquí vemos un ejemplo que hace referencia a acoso laboral o al eje temático de acoso laboral. Eh, Tenemos entonces que de este caso hipotético relacionado con el acoso laboral se desprenden una pluralidad de preguntas, cada pregunta construida bajo el modelo de selección múltiple con única respuesta. ¿Qué evalúan las pruebas escritas? Dos pruebas escritas, recordemos. Competencias funcionales, muy a grandes rasgos, y desde ya les dejamos la invitación, porque una vez cerremos las inscripciones para esa convocatoria de mi trabajo, abriremos una serie de seminarios de estas mismas características, gratuitos, con entrada libre, para que ustedes puedan conocer los detalles técnicos en profundidad de las pruebas escritas, cómo se evalúan, qué se viene evaluando, vamos a profundizar en la metodología de evaluación, muy atentos a la información que vayamos divulgando, las invitaciones que les lleguen a su correo electrónico para esta convocatoria Ministerio de Trabajo. ¿Qué se evalúa en la prueba de competencias funcionales? 3 componentes. Conocimientos básicos de la función pública. Habilidades básicas, esto es,
razonamiento lógico-matemático, comprensión lectora y herramientas ofimáticas. Básicamente estas tres habilidades básicas y conocimientos funcionales del empleo. Ya dijimos cuáles son las habilidades básicas. En conocimientos básicos de la función pública, que es el primer componente, se pueden evaluar una amplia gama de conocimientos. Esto varía concurso a concurso, pero siempre se evalúan conocimientos comunes: constitución política, atención al ciudadano, derecho de petición, modelo integrado de planeación y gestión. Son conocimientos que pueden considerarse en un concurso como básicos y se abarcan para todos los concursantes independientemente de las funciones que desempeñen. Tenemos las habilidades básicas, que es el segundo componente, y el tercer componente son los conocimientos funcionales del empleo. Este es el grueso de lo que yo voy a preparar para las pruebas, porque son los conocimientos que están detrás de las funciones del empleo. En la prueba de competencias funcionales me evalúan ante todo competencias cognitivas. Vamos a la prueba de competencias comportamentales y aquí me van a evaluar algo totalmente distinto: competencias del ser. Competencias del ser que pueden ser comunes a todos los niveles, por ejemplo, trabajo en equipo, por ejemplo, aprendizaje continuo, o competencias específicas por cada nivel jerárquico. Aporte técnico profesional, por ejemplo, es una competencia propia del nivel profesional. Y esto es lo que me evaluarán en la prueba de competencias comportamentales. No se preocupen que más adelante ustedes van a ser invitados por nosotros desde Construyendo Méritos a, digamos, a profundizar estos temas. Por el momento estamos dando un abrebocas porque desde que cerramos inscripciones nosotros ya debemos comenzar a preparar al día siguiente las pruebas escritas. Vamos a ver allí algunos ejemplos. Estos ejemplos los vamos a ver directamente de nuestro curso virtual para la convocatoria del Ministerio del Trabajo. Y aquí estoy compartiendo pantalla con ustedes para que vamos todos al curso. Vamos a ver dos ejemplos. Allí nos quedamos entonces descargando la cartilla técnica. Les recuerdo la invitación de descargar la cartilla técnica para el Ministerio del Trabajo. Allí podrán encontrar la información relacionada con la convocatoria y los asuntos básicos de este proceso de selección. Y aquí vamos a ver dos ejemplos. Vamos a ir aquí un ejemplo de código sustantivo del trabajo. Digamos que este es un conocimiento básico para todas las personas que se presenten a esta convocatoria, pero también es un conocimiento funcional. El eje temático es código sustantivo del trabajo. A continuación encontrarán una serie de situaciones cotidianas de trabajo desde el punto de vista del empleo público. A partir de cada supuesto planteado, deberá responder 5 preguntas relacionadas con el mismo. Cada pregunta está integrada por 4 opciones de respuesta, de las cuales solamente una es correcta. En este caso, las preguntas solamente tendrán 3 opciones de respuesta. Situación. Vamos a leer la situación. Una serie de empleados de una empresa entran en conflicto con la gerencia ante la falta de pago de salarios y prestaciones sociales, aduciendo de parte de la compañía que están atravesando una crisis económica. Diversos empleados inician procesos judiciales y trámites administrativos en contra de la empresa por razones diferentes. El contador de la empresa, quien cuenta con un contrato de prestación de servicios, reclama el pago de salarios y prestaciones sociales durante el tiempo de vinculación. El asesor financiero contaba con un contrato verbal acordado entre las partes a término fijo de 1 año, renovándose posteriormente en varias ocasiones. 5 operarios de maquinaria reclaman ante el inspector de trabajo ante el hecho de que se está imponiendo una jornada laboral superior a la que legalmente está permitida y que no se han implementado las reducciones que impone la Ley 2001 del 2021. Pregunta número 1. El contador de la empresa tiene una vinculación mediante contrato de prestación de servicios, pero aún así inicia un proceso ante los jueces laborales, para lo cual se vale del principio de A, realidad sobre las formas; B, igualdad entre los trabajadores; C, irrenunciabilidad de los derechos. Allí tenemos entonces, yo digamos que selecciono una de las opciones y me va a indicar en este caso, a efectos de nuestro curso virtual, cuál es la clave de respuesta. En este caso sería la A, realidad sobre las formas, ¿cierto? Vamos a encontrar que allí hay una justificación
no la vamos a abordar ya que se hace muy extenso este espacio, pero allí tenemos que entonces es la metodología de selección múltiple con única respuesta. Pregunta número 2. La compañía da por finalizado el contrato por vencimiento del término enviando preaviso dentro de un plazo superior al mes anterior a uno de los vencimientos. La terminación del contrato es contraria a la legislación laboral, pues A. El contrato de un año renovado hasta por 3 meses se ha tornado indefinido. B. El contrato verbal considera para todos los efectos un contrato a término indefinido. Y C, la terminación del contrato a término fijo debe hacerse en un plazo superior a 3 meses previos al vencimiento del término o su prórroga. Allí seleccionamos la opción que consideremos correcta. En este caso, la opción correcta era la B. El contrato verbal se considera para todos los efectos un contrato a término indefinido. Solamente una clave de respuesta. Y vamos a leer la última pregunta, siendo la queja presentada en junio del 2024. La jornada laboral máxima para aquel momento es de A, 42 horas semanales, B, 46 horas semanales, C, 47 horas semanales. Allí tenemos entonces, vamos a seleccionar una opción de ellas, y en este caso sería la correcta, la clave de respuesta es la B, y así sucesivamente. Este es entonces un modelo, un ejemplo de la metodología de juicio situacional para la prueba de competencias funcionales. Pero también encontramos, vamos a ver un ejemplo de competencias comportamentales, allí vamos a ver un ejemplo del nivel profesional, vamos a leer la situación, recordemos que se usa también la metodología de juicio situacional. Vamos a leer la situación. En la entidad para la cual usted trabaja, han incorporado a través de concurso de méritos un grupo grande de profesionales nuevos. El concurso buscó vincular a personas recién egresadas de sus carreras profesionales y así fortalecer la comunidad de profesionales sin experiencia, permitiéndoles acceder a empleos públicos. Varios de los nuevos empleados se vinculan a su equipo de trabajo. Pregunta número 1. Usted detecta que uno de los nuevos empleados tiene falencias en llevar a cabo algunas tareas básicas, pues no tiene la práctica para ello. Frente a esto, voy a seleccionar una opción, en este caso la opción C, y me dice que efectivamente es la clave de respuesta porque estoy apuntándole a la competencia que se me está evaluando. En este caso es la competencia de trabajo en equipo. Allí me están dando la retroalimentación, pero esto yo no lo voy a encontrar en las pruebas. Yo no voy a saber cuál es la competencia que se me está evaluando. Allí vemos entonces un cambio de estructura porque ya no nos van a evaluar conocimientos, sino competencias del ser. Vamos a ver esta tercera pregunta. En las primeras reuniones del equipo de trabajo, ¿usted prefiere invitar a todo el equipo de trabajo desde el primer momento para ir formando a los nuevos compañeros, invitar poco a poco a los nuevos empleados para que vayan adaptándose a las dinámicas de trabajo de la dependencia, reunirse solo los empleados antiguos para coordinar la forma en que adaptarán al nuevo equipo de trabajo a las actividades de la dependencia? Allí en este caso, la situación que me están presentando junto con los ítems evalúan una competencia específica, la competencia de trabajo en equipo. También se desarrolla bajo la metodología de selección múltiple con única respuesta y digamos que esos son ejemplos de lo que es la evaluación en los concursos públicos de méritos CNSC y es precisamente lo que yo me voy a encontrar en cuanto a metodología en las pruebas escritas. Allí tenemos entonces cómo prepararse para finalizar, para dar un cierre, para que ustedes ya, digamos que estén listos para tener un desempeño exitoso en este concurso de méritos Ministerio del Trabajo. Primero, planificar el concurso desde la inscripción. Con la inscripción no termina, digamos que la preparación al concurso, empieza, porque desde ese momento ustedes deben preparar los conocimientos que les van a ser evaluados en el concurso de méritos. Ya vimos que hay unas pruebas que yo debo preparar. Yo les aseguro algo, salvo las personas excesivamente brillantes, nadie ocupa un empleo de carrera administrativa sin una preparación, sin un estudio. Entonces, desde las inscripciones vamos a comenzar con el proceso de preparación. ¿Cómo? En gran medida, identificando los conocimientos funcionales del empleo. Por ejemplo, el empleo de inspector del trabajo, allí mencionan unas funciones específicas. Acoso laboral. Ese es un conocimiento funcional del empleo. Yo debo conocer sobre acoso laboral. Debo conocer cuál es el procedimiento, cuáles son los términos, cuáles son las autoridades, cuáles son las instancias, etcétera.
identificar los conocimientos funcionales del empleo y fortalecerlos. Precisamente a eso vamos. Vamos a fortalecer esos conocimientos funcionales del empleo, vamos a estudiarlos, a repasarlos, a actualizarlos. Finalmente, recomendación importantísima, entrenarse en la metodología de evaluación, resolver este tipo de preguntas, medir los tiempos y capacitarme en esa metodología de evaluación, ya que está demostrado desde el punto de vista de la resolución de evaluaciones de selección múltiple con única respuesta y de este tipo de evaluaciones estandarizadas objetivas, que la práctica hace al maestro y que no solamente debo profundizar conocimientos, sino profundizar en estas habilidades para resolver este tipo de pruebas. ¿Cómo se entrenan en la metodología de evaluación? Allí les dejamos entonces la invitación para que visiten nuestro sitio web, acá se preparen con nosotros a través del curso virtual para la convocatoria del Ministerio del Trabajo. Brevemente allí, antes de cerrar este espacio, les voy a mostrar, digamos, de qué forma ustedes acceden o adquieren el acceso al curso virtual. Allí vamos a volver a la página principal de construyendoméritos.com. En cursos convocatorias voy a buscar el curso Ministerio del Trabajo y allí, allí lo encontramos, Ministerio de Trabajo. Este curso tiene un costo actual de 215.000 pesos, tiene más de 1.200 ítems con simulaciones de pruebas escritas, lecciones en video, entre otros insumos de formación que les van a ser de gran utilidad para obtener un desempeño exitoso en las pruebas escritas. Allí, al proceder al pago, ya recuerda mi cuenta, entonces no me va a permitir volver a pagar, pero allí tienen entonces la ruta que deben seguir para efectos de este curso del Ministerio del Trabajo y para prepararse con nosotros y de esta forma buscar un desempeño superior en la totalidad del concurso de méritos y también de entrenarse precisamente en esta metodología de evaluación que viene usando la Comisión Nacional de Servicio Civil en los concursos públicos de méritos de su competencia. Allí tenemos entonces, este es, digamos que el objetivo del día de hoy, que no era otra cosa que abordar los conocimientos básicos para postularme a la convocatoria del Ministerio del Trabajo. Esperamos les haya sido de gran utilidad, esperamos tengan un desempeño exitoso en esta convocatoria y recuerden que en los próximos días, una vez se cierren las inscripciones, estaremos programando nuevos seminarios con estas mismas características ya para las pruebas escritas, para preparar en mejor forma las pruebas escritas. Le agradecemos su asistencia a este espacio del día de hoy. Es muy importante para nosotros conocer de primera mano sus experiencias y conocer sus dudas frente a los concursos públicos de méritos. Eso nos hace crecer y le reiteramos nuestro agradecimiento. Que tengan una feliz tarde y nos vemos en una próxima ocasión.